Vamos a la palabra del Señor en el día de hoy. Por favor, para ello les pido que abran sus Biblias en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, segunda de Corintios, capítulo número 10, versículo número 4. Segunda de Corintios 10:4, la palabra del Señor dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Hermoso versículo quizás que muchos de nosotros hemos escuchado en muchas oportunidades. Y el título que tenemos en el día de hoy es La verdadera batalla espiritual, la verdadera guerra espiritual. Vamos a ver por la Escritura cuál es la verdadera guerra, si la que nos describe la palabra o si la de echar demonios a diestra y a siniestra. ¿Cuál es la verdadera guerra? Esa es la pregunta que al finalizar este servicio, esta predicación debe quedar claro para nosotros. Yo quiero hacer una breve recapitulación de lo que hemos estudiado hasta ahora en estos 9 capítulos. Vemos la ciudad del pecado, vemos a Corinto, vemos su iglesia. Ciertamente era una iglesia con fallas, como cualquier otra iglesia, pero era una iglesia donde había habido corrección, disciplina. Y últimamente el apóstol Pablo, en los primeros 7 capítulos, le da gracias al Señor por la obediencia de la iglesia de Corinto en acatar su consejo y en disciplinar a la persona que estaba en pecado abierto. Eso lo podemos ver de los capítulos 1 al 7. En los capítulos 8 y 9, ya los vimos, es evidente que el Señor nos habla acerca de esa ayuda compasiva, de esa mayordomía cristiana, por medio de la cual nosotros debemos suplir en la medida de nuestras posibilidades la necesidad de otros hermanos en Cristo. Eso lo vimos en los capítulos 8 y 9. Y en lo que queda de esta carta de la segunda de Corintios, veremos cómo el apóstol Pablo defiende su autoridad apostólica. Hombre, él la ha defendido ya antes, lo hemos visto en los primeros capítulos, pero en lo que queda de esta carta vamos a ver cuán fuerte es la defensa del apóstol Pablo de su autoridad apostólica. Y debo hacer un breve paréntesis en el día de hoy, para dejar clara, para dejar por sentada cuál es la posición nuestra en lo que respecta a la autoridad apostólica que vemos hoy en día. Pues es claro que nosotros estamos viendo apóstoles, por un lado, por el otro. Entonces nosotros debemos, por la palabra del Señor, saber qué es un apóstol. Un apóstol, sencillamente, es un enviado, un representante de Cristo. Cristo llamó de entre sus discípulos a 12 personas y las comisionó con una labor específica. ¿Cuántas veces en la palabra del Señor vemos esa comisión específica? Una y solo una vez, y fue cuando Cristo mismo lo hizo. Cristo a los apóstoles les hizo una promesa especial. ¿Y era cuál? Que el Espíritu Santo les recordaría toda verdad, los guiaría, los llevaría a toda verdad. Los apóstoles recordarían clara y precisamente las palabras de Cristo. Los apóstoles nos darían nuevas instrucciones en nombre de Cristo. Era un cambio tremendo si usted se pone a pensar. Aquí tenemos el orden judío que hacía las cosas de una manera y el Señor iría a cambiar muchas de las cosas en la nuevo orden, en la nueva iglesia neotestamentaria, donde la bandera de la iglesia judía se bajaba y ahora los gentiles y los judíos se unían en una sola iglesia, en esa Jerusalén, en ese pueblo de Israel de Dios, a ser
un solo hombre, hacer una sola iglesia. Habría nuevos cambios y nos hacemos la pregunta, ¿todos estos nuevos cambios irían a ser rechazados por la mayoría de personas a menos de que algo especial los autenticase? Y nosotros entonces vemos claramente que se necesitaba un sello autentificador. Ese sello autentificador lo recibirían ¿quiénes? Los apóstoles. Estos hombres que, como nos dice 2 de Corintios capítulo 12, hicieron señales, prodigios y grandes maravillas. ¿Para qué? Para validar, para autenticar esa nueva revelación que estaban trayendo. Imagínense ustedes, si estas personas se hubiesen presentado a cambiar el orden de la iglesia, por así decirlo, sin ningún sello que los autentificase, hombre, irían a ser rechazados. Pero fueron sellos, como dice Pablo, inequívocos de un apóstol. No daban pie ni siquiera para que los incrédulos dudaran de eso. Entonces, ¿qué es lo que les estoy diciendo? Los verdaderos apóstoles a ellos se les fue dada el don de hacer señales, milagros y prodigios. No meras sanidades externas como parecen haber hoy en día. No meros actos dudosos que parecen que tuviesen lugar hoy en día. No, fueron señales claras, fueron prodigios evidentes, fueron milagros indudables que los autentificaban como portadores de la nueva revelación. Entonces, que quede eso en claro, mis amados. Además, no podía quedar duda alguna de su autoridad apostólica. Y a juzgar, mis amados hermanos, por la evidencia que vemos el día de hoy en día no vemos nada de eso. A juzgar por la historia de la iglesia, nunca en la historia de la iglesia han habido apóstoles. Entonces fíjense en ustedes, miramos lo que nos rodea y no hay señales indubitables que vemos en la palabra. Miramos hacia atrás a la historia de la iglesia y tampoco vemos que en 2000 años de la historia del poderío y de la gloria de Cristo en el Nuevo Testamento, no vemos que algunas personas se hayan llamado apóstoles. Al menos los padres de la iglesia primitiva, ninguno de ellos se llamó apóstoles. Pero ahora lo más importante, no vemos en la Escritura que exista el garante para que hoy en día hayan apóstoles. Les voy a hacer 4 preguntas y ustedes las responden en sí mismos, en ustedes. ¿Hay indicios en la palabra de transferencia del poder apostólico? No la hay. ¿Hay indicios en la palabra de sucesión apostólica? Es decir, yo ya me estoy muriendo y lo voy a delegar a usted para que sea apóstol, para que usted continúe con su poder apostólico. No la vemos. Hay indicios de que hubo apóstoles en las iglesias locales. No lo tenemos. Hay indicios o hay instrucciones de cómo debemos nombrar a apóstoles en la palabra. Tampoco la tenemos. Por lo tanto, veamos estos 3 puntos. Desde la perspectiva que nos rodea, no vemos los sellos indelebles de un apóstol. Desde la perspectiva histórica de la iglesia, no hemos visto apóstoles en 2000 años. Y sobre todo, desde la perspectiva de la palabra, no vemos trazas de apóstoles o que el puesto o que la función del apostolado sea o continúe vigente en la iglesia neotestamentaria después del fallecimiento del último apóstol. No lo vemos, no lo encontramos. Y es bueno que nosotros tengamos esa posición clara, mis amados hermanos. El apóstol Pablo entonces hace una defensa de su apostolado porque sabe que las marcas del apóstol eran las siguientes. Eran que tenían que haber participado del ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo. Tenían que haber sido nombrados directamente por Cristo, comisionados, enviados por Cristo y últimamente tenían que ser testigos oculares de la resurrección o del Cristo resucitado.
Eso no se cumple el día de hoy. ¿Por qué las personas se llaman apóstoles? ¿Por qué las personas quieren que se les dé un cargo apostólico cuando la palabra no nos habla al respecto? Cuando la historia de la iglesia no nos habla al respecto. Y cuando sus obras milagrosas no son sellos indelebles de esas características innatas propias que el Señor le dio a sus apóstoles. No las tenemos. No nos dejemos pues engañar por nombres. Sepamos entonces probar por la palabra del Señor que no hay el garante bíblico para que nadie en la actualidad se llame a sí mismo apóstol. En estos días, hago un paréntesis, dentro del paréntesis, en estos días vi cómo era el nombramiento de los apóstoles. Y había un hombre con una espada, como si fuese el rey Arturo, transfiriendo el apostolado al otro, a quien recibía a los apóstoles. Entonces le tocaba el hombro aquí y le tocaba el hombro allá y se le echaba el aceite y ya era apóstol. ¿Dónde está eso acá? ¿Por qué nosotros vamos a cambiar las instrucciones? ¿Quién nos dio permiso para cambiar la Biblia? ¿Quién nos dio permiso para inventarnos cosas que no están escritas? No, dice la palabra del Señor. No hay apóstoles. Pablo estaba haciendo defensa de su apostolado. Versículo 1 entonces del capítulo 10, habiendo dicho esto: yo, Pablo, ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo. Yo que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. Miren, quiero que puedan ustedes ver el tono de sarcasmo, de ironía que había allí. Pablo les está diciendo: miren, ustedes, yo les ruego por favor que ustedes, quienes creen que soy fuerte en cartas, pero que soy débil cuando estoy con vosotros, si ustedes creen eso, no se equivoquen. Versículo número 7, miráis las cosas según la apariencia. Regresamos al versículo número 1. Cuidado, no juzguéis por la apariencia. No os equivoquéis, queridos amigos, les imploro, les ruego entrañablemente que no se dejen engañar. Los judaizantes decían: no teman a Pablo. ¿Por qué van a temer a Pablo? Pablo es débil, solamente es fuerte cuando escribe, solamente es bravo cuando les escribe, pero cuando está aquí, miren su apariencia, miren sus palabras. Y Pablo les dice: tened mucho cuidado, vosotros que creéis que yo soy débil y endeble cuando estoy con vosotros, tenéis cuidado, no vaya a ser de que estéis equivocados y cuando esté con vosotros me toque mostraros esa debilidad y esa apariencia débil. Mucho cuidado, es una advertencia en el amor del Señor. ¿Por qué en el amor? Miren, yo os ruego, versículo 1, versículo 2, os ruego pues. Es una advertencia en el amor del Señor. Pero miremos el final del versículo 2, mis amados. Había una acusación contra el apóstol Pablo y la acusación era que él andaba en la carne. Es una calumnia, es una acusación muy seria. Y Pablo en el versículo 2 dice: a vosotros que me están acusando de andar en la cárcel, a vosotros, tened cuidado, porque yo os mostraré cuando esté cara a cara con vosotros mi debilidad. Estaban acusando al apóstol Pablo de que anduviese según la carne. ¿Pablo? ¿Andando en la carne? ¿Pablo? ¿Quién es el instrumento del Señor por el cual el Espíritu de Dios nos dice que tenemos que andar en el Espíritu? ¿Acaso Pablo buscaba lo que buscan los apóstoles modernos hoy en día? ¿Acaso Pablo buscaba popularidad? ¿Acaso Pablo buscaba beneficios, poder, comodidad? ¿Cómo es posible? Y Pablo les dice: no, en el versículo 3 no. Yo ando en la carne, pero en el sentido en que soy humano. Soy una persona común y corriente. Soy una persona que depende del Señor. Pero a pesar de que yo viva aún en este cuerpo de muerte, dice el versículo 3, no militamos conforme a la carne. Es decir, somos humanos, claro que somos humanos. Cuando usted ve y lo digo con un cierto tono de ironía, cuando usted ve, queridos hermanos, los superapóstoles en televisión o en alguna otra parte, hombre, parece que no fueran humanos.
¿Cierto? Parece que fuesen como de otro planeta, como de otra esfera, más elevada. Pablo dice, nosotros somos humanos, nosotros no somos como ustedes. Es un tono irónico que el apóstol Pablo dice, nosotros no somos como ustedes, nosotros somos humanos, pero no andamos como ustedes, no andamos conforme a la carne. Nosotros no andamos conforme a la carne. Versículo 3, pues aunque andamos en este cuerpo de muerte, miren la segunda parte, no militamos según la carne. Nosotros no andamos de una manera pomposa, de una manera ruidosa, de una manera que atraiga la atención y procede a darnos, queridos amigos y hermanos, una gran lección para nosotros en este día. ¿Qué dice el apóstol Pablo? En el final del versículo 3, no militamos según la carne. Esa palabra militamos es muy importante, que nosotros la tengamos, la conozcamos y la apliquemos bien. El apóstol Pablo está diciendo, yo milito en la causa de Cristo. No simpatizo, no colaboro, milito, lucho, guerreo en la causa de Cristo. Pablo era un militante de la causa cristiana, de su Señor. Pablo era un guerrero, un soldado. ¿Quiénes somos nosotros? Es la primera pregunta que yo les quiero hacer a cada uno de ustedes. Pablo está diciendo, somos hombres, sí somos hombres, pero somos parte de un ejército, no de un ejército que lucha por la fama, ni por el reconocimiento, ni por alcanzar objetivos carnales. Somos de un ejército que lucha con el fin de ganar almas para Cristo. Somos un ejército no que lucha por poder y honor, sino de uno que lucha contra el pecado, contra las mentiras, contra la idolatría, contra las filosofías huecas, contra los pensamientos, contra las invenciones. Esa es la descripción que hace el apóstol Pablo de su milicia. ¿Puedes entender cuál es el mensaje, mi amado? ¿Puedes ver cuál es la invitación que el apóstol Pablo nos hace hoy como iglesia y como personas? ¿Somos simpatizantes o somos militantes de la causa cristiana? ¿Somos espectadores de cómo el Señor hace cosas en la iglesia o participamos activamente en las cosas de la iglesia? Versículo 4. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. El apóstol Pablo describe varios aspectos de su andar en Cristo, de su vida cristiana. Lo primero que describe el apóstol Pablo es, yo milito. ¿Sí? Yo milito en la causa cristiana. Yo pertenezco a un ejército que es el ejército de los redimidos por la sangre del Cordero. Sí, yo milito. Yo tengo un capitán, yo no tengo mi propia cabeza. Yo estoy sujeto a un capitán que va delante de nosotros victorioso y que nos ha prometido llegar hasta el fin. Sí, yo milito en ese ejército. ¿Participa Pablo en una causa de manera intensa y apasionada? Por supuesto que lo hace. Debo aclarar, no es un extremismo ideológico, no es un activismo social, es militancia cristiana, es el sometimiento y el apego por la causa, es la pasión por la causa. Y yo te quiero preguntar, ¿cuán apasionado estás tú por la gloria de Cristo? ¿Cuán apasionado, cuánto luchas tú a diario para que el nombre de Cristo sea exaltado? ¿Cuánto te esmeras, te esfuerzas a diario por proclamar la gloria de Cristo, por levantar el nombre de Cristo en tu casa, delante de tus amigos, en tu familia, en tus lugares de trabajo? ¿Cuál es tu batallar en Cristo? O meramente, amados, estamos sentados a la expectativa de los beneficios de lo que logró Cristo en la cruz del Calvario, pero no estamos militando. ¿Cuál es nuestra posición? Y es bueno que nosotros seamos desafiados con esta palabra. Estamos en una guerra espiritual, dice el apóstol Pablo. Estamos batallando contra la mentira, dentro y fuera de la iglesia.
Eso nos dice el apóstol Pablo. Entonces, después de decir Pablo en el versículo 4, en el versículo 3, porque no militamos, después de decir Pablo, militamos en la causa de Cristo. Después de habernos dicho, sí, yo milito, yo pertenezco a las filas de los redimidos, ahora el apóstol Pablo nos va a describir cómo milita. Y lo primero que él hace es describirnos su armamento. Fácil, sencillo. Lo primero que dice el apóstol Pablo es, las armas de nuestra milicia no son carnales. No depende de la elocuencia. El apóstol Pablo no depende de las cosas externas ni de su apariencia para traer un mensaje. El arma del apóstol Pablo es la verdad del evangelio de Cristo, que es la única arma que hay contra la mentira. El apóstol dice, esa arma es poderosa en Dios. Amados, la verdad del evangelio es el poder de Dios. Recuerden que Pablo estaba batallando en contra de las mentiras, y esas mentiras impiden, por supuesto, el conocimiento del Dios verdadero. Su arma entonces es la verdad del evangelio, es el poder de la palabra. Es una guerra no contra las personas, sino contra el enemigo de las almas que impide que las personas vengan al conocimiento de la verdad de Cristo que les hará libres. Esa es la verdadera guerra espiritual. No es declarar afuera en el nombre, afuera y te decreto y te ato y te desato. Eso no es la guerra espiritual. La guerra espiritual que tenemos nosotros como iglesia es en contra del enemigo de las almas. Es en contra de aquel que le da los ingredientes, los materiales para que el hombre levante murallas y no pueda conocer la verdad de Cristo. Y lo peor de todo es que el hombre levanta murallas para esconderse de la verdad de Cristo e invita a otros a que entren también con él. Esa es la guerra que tenemos nosotros. La guerra que tenemos nosotros es para rescatar de allí del mundo las almas que no conocen la verdad. ¿Conoces la verdad tú? ¿Le das gloria al Señor porque conoces la verdad? ¿Le das gracias al Señor porque esta verdad es para ti tu todo? Entonces, ¿qué haces sentado sin empuñar la palabra de verdad? ¿Qué haces sentado sin salir allí afuera a decirles a otros, a derribar esos muros que impiden que las personas vean y conozcan a Cristo? Esa es nuestra verdadera batalla, mis amados. Quedarnos en casa, en nuestras salas, decretando y gritando y atando y desatando, fácil. Salir afuera a que seamos despreciados y a que seamos insultados y humillados. Eso es la verdadera guerra espiritual. Y el apóstol Pablo recalca eso. Nuestras armas no es la pompa, nuestras armas no son estrategias humanas, nuestras armas no son cosas tangibles. Nuestra arma, la única arma permitida en esta guerra espiritual que tenemos es la bendita y santa palabra del Señor. Esa es la guerra que tenemos. Este es el arma que tenemos. Y el apóstol Pablo dice, es poderosa en Dios. Eso dice la palabra del Señor. El evangelio de Cristo es poder de Dios para salvación a los que creen. Ese es el arma que tenemos nosotros, mis amados. Y esa es la invitación que la palabra nos hace el día de hoy. Debemos considerar levantarnos de nuestros puestos de espectadores y ser militantes en esta bendita causa que nos expone el Señor en su palabra. Luego Pablo, en la segunda parte del versículo 4, describe el objetivo de su militancia. Veamos. Sino poderosas en Dios, aquí viene la parte, para la destrucción de fortalezas. Eso es lo que debemos hacer. Destruir fortalezas. Ese es el objetivo de nuestro servicio al Señor. Destruir fortalezas. Las fortalezas son lugares amurallados que son usados para brindar protección o refugio, o que son usados para impedir que los presos escapen. Las fortalezas no son demonios ni huestes espirituales. En este caso, la guerra espiritual
el objetivo de la misma es derribar esas fortalezas. Ahora, ¿qué es una fortaleza? Es una metáfora simplemente que representa cada lugar amurallado, cada lugar que está rodeado de esas paredes, de esas murallas de mentira, de herejía, como las que podía haber en la iglesia de Corinto. Habían venido algunos judaizantes, algunos falsos apóstoles que estaban enseñando cosas que no correspondían a la verdad, cosas que impedían que las personas conociesen a Dios. Y entonces el apóstol Pablo dice: no, yo soy soldado de Cristo. Tengo la verdad del evangelio como mi única arma. Esta arma es eficaz. Ahora el objetivo es derribar los argumentos de estos mentirosos. Estas son las mentiras que impiden el conocimiento de Dios. Ese es el objetivo de la verdadera guerra espiritual, mis amados hermanos. Ahora Pablo en el versículo 15, en versículo 5 nos dice: derribando argumentos y altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Les decía ahora, el enemigo de las almas le ha provisto a las personas los elementos para que edifiquen esas paredes, esas murallas, y esas paredes les sirven a ellos como refugio. Eso creen ellos. No, ciertamente no habrá refugio en sus argumentos cuando venga la justicia del Señor. Pero las personas han levantado estos argumentos, han levantado estas murallas para demostrar su indiferencia a Dios. Se han escondido en sus argumentos herejes, en sus invenciones, en sus razonamientos, en el atar cabos en sus filosofías huecas. Pero también, amados hermanos, recordemos que muchas de estas personas, como lo estamos viendo los domingos a las 3:30, muchas de estas personas han levantado estas murallas de herejía, de mentiras, y no han quedado contentas habiéndolo hecho, sino que han comenzado a invitar a otras personas para que entren. Y hay muchas personas ilusas, muchas personas que no escudriñan la palabra y han entrado y están en estas fortalezas y están aprisionadas y ya no pueden salir. Y el apóstol Pablo nos dice: nosotros, mi objetivo es, con la bendita verdad de la palabra del Señor, derribar esos muros que los tienen atrapados. Amados, ¿cuán capacitados estamos nosotros para tener una conversación con una persona que haya levantado muros de filosofías, de ideas alrededor de ellos y que allí tenga atrapadas a otras personas? ¿Cuánto conocemos del arma que Dios nos ha mandado a utilizar, que es la espada de la palabra? ¿Cuánto la conocemos? ¿Cuánto la sabemos manejar? Dale a un soldado que lleve 2 días en el ejército un fusil y lo más probable es que se vaya a matar él mismo o que vaya a matar a otros. Pero Dios nos ha salvado. ¿Cuánto conocemos la palabra del Señor? ¿Cuánto sabemos usar esta arma de verdad que es poderosa en Dios? Amados, ese es el objetivo, ese es el punto del apóstol Pablo. Nosotros estamos en una lucha, ustedes están en una lucha. Si hasta hoy no la has sentido, no has sentido que tu caminar en Cristo sea una lucha, eso te da la respuesta. Has estado como un espectador. Pero la vida cristiana es una vida no de activismo, no de populismo, es una vida de militancia, es una vida de pasión por la gloria de Dios, es una vida de sacrificio, es una vida de esfuerzo, es una vida de lágrimas y aún de sangre, por así decirlo. ¿Cuán pronto nosotros debemos cambiar nuestra manera de ver la vida cristiana? Si es un deleite y es un gozo, por supuesto que lo es, pero es una vida de militancia. Nosotros estamos bajo la bandera de una causa, mis amados. Hay una labor por hacer. Lo cierto del caso es que ni los que levantan murallas, es decir, ni los que usan sus propias ideas filosóficas para no conocer a Dios, y tampoco los que se han dejado engatusar y tampoco pueden conocer al Señor, ni los unos ni los otros conocen a Dios. Y precisamente
esas almas perdidas allá afuera son nuestro objetivo. Ese es el objetivo de nuestra batalla, amado. Eso es lo que nosotros debemos hacer. No quedarnos en la sala gritando, declarando, atando y desatando, sino pedir la gracia del Señor para salir allí afuera y esgrimir la palabra del Espíritu, esa bendita espada del Señor que nos ha dado, y ganar almas para Cristo. Esa es la labor del creyente. Amados, el cristiano no es un simpatizante, no es un colaborador, es un militante. Es un guerrero sometido a su capitán, que es Cristo. Es un guerrero que sin temor usa la única arma que tiene, que es la verdad. Nosotros como iglesia tenemos también una lucha, y es la lucha contra la mentira. ¿Cuántas veces quizás nosotros hemos estado en una conversación con alguien y no hemos podido defender la causa de Cristo? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces han vituperado el nombre de Cristo al frente de nosotros y no hemos dicho una palabra al respecto? La iglesia, fíjense ustedes, antes de movernos al siguiente versículo, la iglesia debe evangelizar a las personas, no cautivarlas. ¿Ven? Para cautivar a las personas se necesitan armas carnales. Obras de teatro, lo hablaba yo con una persona esta semana. Esa es un arma carnal. Obra de teatro, mimos, danzas, bailes, actividades, reuniones. ¿Por qué aquí no hay jóvenes? Porque no hay música mundana. Y los únicos que tenemos son que aman a Cristo. ¿Por qué la iglesia de Cristo va a utilizar, mis amados, armas carnales, instrumentos carnales, estrategias carnales para una batalla que es espiritual? ¿No se dan cuenta ustedes que lo carnal produce resultados carnales? ¿No se dan cuenta, mis amados hermanos, que cuando se predica la verdad, solamente se quedan escuchando los que aman la verdad? Si hubiesen espectáculos y danzas y mimos e interpretaciones lúdicas de cualquier tipo, quizás habrían más personas, pero serían armas carnales. Yo me estaría desviando de la palabra, porque ninguna de esas cosas me permite la Biblia para ganar almas para Cristo. Nada de eso. Lo que la Biblia sí me dice es que para ganar almas para Cristo yo tengo que predicar el Evangelio. Eso es lo que hacemos, mis amados. Esa es el arma poderosa en Dios. Por eso dice, poderosa en Dios para la destrucción de fortaleza. El mimo no es un poderoso en Dios. La recocha en la iglesia no es poderosa en Dios. Las obras de teatro no son poderosas en Dios. Poderoso en Dios, poder en Dios, es el bendito evangelio de Dios en la persona de Cristo. Eso sí es poder de Dios. Entonces, utilizamos armas carnales y tendremos resultados carnales. Tendremos iglesias llenas de personas que no son convertidas, de personas que aman las cosas del mundo, de personas que de lunes a viernes están andando en el mundo y el domingo continúan andando en el mundo dentro de un local de la iglesia. No, dice la palabra. Nosotros, nuestras armas no son carnales, no son para entretener, no son para dar un poquito de paz. Nuestras armas, bendita palabra del Señor, son poderosas en Dios. Tenemos que conocer la verdad. Si yo no conozco la verdad de la palabra, ¿qué voy a hablar? ¿Cómo voy a defender? ¿Cómo voy a derribar toda altivez que se levante en contra del conocimiento de Cristo? Amados, familiaricémonos más en el conocimiento y en el manejo de la palabra. Pastor, ¿cómo? Lea más la palabra. Pero sobre todo, mi amado hermano, congréguese más. Este es un mensaje para todos, no para algunos, para toda la iglesia. Congréguese más, aprenda más de la palabra, venga a los estudios bíblicos el día miércoles para que conozca más de la palabra, venga a los servicios evangelísticos el día domingo en la noche para que se afiance más en la palabra y en el evangelio de Cristo. Así se vuelve la persona diestra en el conocimiento y en el manejo de la palabra. Tomemos pues esas poderosas armas, esa arma que es poderosa en Dios.
Amados, versículo 6, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Hay almas que no quieren venir a la obediencia de Cristo y la iglesia debe proceder a la disciplina. Aquí hay un punto muy interesante que hacer. Muchos de nosotros no interpretamos bien este versículo. Muchos de nosotros, cuando tenemos pensamientos que no son decorosos y todo eso, traemos y decimos, oh, yo tengo que traer mi mente cautiva a la obediencia de Cristo, y esto es una buena manera. Yo no les voy a decir no lo hagan. Claro que sí. Nuestros pensamientos deben siempre ser llevados cautivos a la obediencia de Cristo, pero ese no es el punto. El punto del versículo es traer las almas para que se sometan a Cristo. Ese es el punto, ese es el verdadero significado del versículo. No les estoy diciendo una vez más, dejen de hacer lo otro, no. Pero la interpretación primaria y directa dentro del contexto es trayendo toda desobediencia a Cristo. Ese es nuestro servicio, amados. Hablamos con una persona atea, indiferente allí afuera. ¿Cuál es nuestro objetivo? Desenvainar la espada, esgrimir la espada, usar la espada, que el Señor haga la obra en el corazón para que el Señor traiga esa alma rebelde a la obediencia de Cristo. Ese debe ser nuestro objetivo. Mis amados hermanos, del versículo 7 al 8, me lo voy a saltar para llegar al final. Pablo nos habla de su autoridad y del propósito de esta. Versículo 9 al 11, para que no parezca como que os quiero amedrentar por medio de cartas, porque la verdad dicen, las cartas son duras y fuertes, mas la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. En los versículos 9 al 11 el apóstol Pablo está diciendo cuán equivocados están los que creen que no haremos nada. Y de los versículos 12 al 17 simplemente hay una comparación del apóstol Pablo con los falsos apóstoles. Ahora llegamos al último versículo. La esencia de este capítulo, entonces, mis amados hermanos, es dejar en claro que el apóstol Pablo es el verdadero apóstol y se compara el apóstol Pablo con aquellos que se creen apóstoles, y lo hace de una manera irónica simplemente para avergonzarlos. El apóstol Pablo dice, yo soy militante, nos da ejemplo de la militancia, de la adherencia, de la pasión por conocer la verdad y porque esa verdad sea utilizada por Dios para derribar todo argumento que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Esa es la esencia del capítulo. Pero este capítulo termina de una manera hermosa, mis amados. Versículo 18. Versículo 17 les leo. Mas el que se gloría, gloríese en el Señor, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Guárdese usted de pensar más de lo que es. Evite pensar más de lo que es. No se tenga en tan alta estima, porque si usted se tiene en alta estima, eso no es en verdad lo que usted es. Eso es lo que usted cree que es, pero no lo que es. No se tenga en alta estima. Lo que importa es, no, se los he dicho muchas veces, no es lo que usted crea de usted mismo. No es cómo usted se vea a sí mismo. Eso no es lo que importa. Lo que importa es el testimonio que Dios da de usted. Eso es lo que importa. Lo que importa es lo que dice la palabra acerca de aquellos redimidos por la sangre del Cordero. Eso es lo que importa. Lo que importa es lo que aprendimos el día de hoy. Somos parte de un ejército. Estamos en una lucha. Tenemos unas armas. ¿Cuán obedientes estamos siguiendo a nuestro capitán? ¿Cuán constante nosotros estamos siendo en la batalla? Eso es lo que importa. Que hoy hagamos una introspección de cómo es nuestro caminar. ¿Es nuestro caminar en la carne? ¿Buscamos la gloria? ¿Buscamos el reconocimiento público? ¿O en la iglesia? Espero que no haya. ¿Buscamos
notoriedad en la iglesia, buscamos notoriedad en el lugar de trabajo, buscamos que nuestros jefes nos vean, o estamos sirviendo a Cristo. ¿Qué es lo que estamos buscando? ¿Estamos buscando pompa? ¿Estamos buscando lo mejor para nosotros? ¿Qué es lo que estamos buscando? Si eso usted está buscando, usted está andando conforme a la carne. Amado, y el apóstol Pablo nos recuerda hoy con gran amor, así no vive un cristiano, dice el apóstol Pablo. Esas no son las armas de un cristiano. El arma de un cristiano es la verdad del evangelio de Cristo. ¿Cuánto conoces el evangelio de Cristo? ¿Sabes qué es el evangelio de Cristo para comenzar? ¿Sabes quién es Cristo? ¿Sabes qué hizo en la cruz? ¿Sabes cuáles fueron los beneficios en la cruz del Calvario para aquellos que creen en Él? ¿Lo sabes? Amén. ¿Por qué no vas y luchas allá afuera? ¿Por qué no vas y los promulgas allá afuera? ¿Por qué no vas y hablas con otros allá afuera de esas verdades que son poderosas en Dios para traer abajo mentiras? ¿Por qué no lo haces? Pídele al Señor que te dé fuerzas. Pídele al Señor que te convenza, porque tienes una labor por hacer. Mas el que se gloría, gloríese en el Señor, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. No es aprobado por Dios el que cree en su mente que es un buen cristiano, ni el que dice, soy un buen cristiano. ¿Usted cree que es un buen cristiano? Es una pregunta que le hago. ¿Usted cree que es un buen cristiano? Bueno, la palabra dice, no se gloríe en usted mismo. Deje que el Señor dé testimonio de que usted es un creyente. Deje que el Señor, deje que la verdad de su palabra dé testimonio de que usted tiene la gracia redentora en su corazón. ¿Usted es un buen cristiano? Vuelvo y le repito. Bueno, deje que el Señor le diga, le muestre en su palabra si usted es una persona que está siendo espectador o si usted es una persona que está militando en las filas de Cristo. Mas el que se gloría, gloríese en Cristo, gloríese en su verdad, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. No es aprobado por Dios el que cree en su mente que es un buen cristiano, ni el que dice con su boca que es un buen cristiano, sino el que obedece batallando en la guerra en la cual estamos. Usted recuerde, por favor, que usted es un soldado. Recuerde que está en un campo de batallas. Recuerde que su tarea es derribar argumentos. Recuerde que tiene el arma que es poderosa en Dios. Recuerde que su fin es traer a los perdidos al conocimiento de la verdad de Dios. Amados, roguemos la gracia del Señor para que después de batallar, roguemos la gracia del Señor para que después de elaborar en las filas de Cristo, roguemos para que cuando terminemos esa labor, o para que cuando muramos en batalla, o para que cuando nuestro bendito capitán descienda en gloria por su santo ejército, roguemos para que el Señor mismo nos diga, bien hecho siervo fiel, entra en el gozo de tu Señor. Que ese sea nuestra súplica, hermanos. Que esa sea nuestra súplica. La gracia de Dios para que podamos batallar contra la inmoralidad, contra la pompa, contra la mundanalidad, contra todo lo que se levante alrededor de las personas y que impida que éstas puedan venir al conocimiento de Dios. Seamos pues instrumentos de Dios en esta batalla y no nos cansemos, hermanos, de conocer la verdad, porque es la única arma que Dios nos ha dado en esta lucha. Quiera entonces el Señor bendecir esta palabra y hacerla realidad en nuestros corazones. Amén.